Hola a todos, bienvenidos a un video más del canal y el día de hoy revisaremos el siguiente tema. Vamos a ver una introducción a la química con los conceptos más importantes que debemos de conocer antes de poder empezar con este estudio. Primero hablaremos sobre qué es la química y la vamos a definir como una ciencia, ya que sigue el método científico y además está basada en hechos reales y que pueden ser además comprobables. Su objeto de estudio es la materia. Y la materia la vamos a definir como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, dentro de materia podemos incluir diferentes cosas como seres vivos, el universo en sí. Vamos a poder colocar dentro de materia objetos y demás cosas creadas por el hombre o bien que existen ya dentro de la naturaleza. Todo ello lo podemos estudiar desde un punto de vista químico o molecular. Otra manera de definir la materia es todo aquello que tiene masa y volumen y va a ocupar un lugar en el espacio. Por lo tanto, puede ser perceptible ante nuestros sentidos. Y específicamente, ¿qué vamos a estudiar sobre la materia? La clasificación, que la podemos clasificar en sustancias puras y en mezcla. También podemos hablar sobre sus propiedades físicas y químicas. También podemos hablar sobre sus estados de agregación y los cambios que ocurren en ella, ya sean físicos o químicos. Primero vamos a definir qué es una sustancia y la vamos a definir como una especie de la materia de composición química definida e invariable y que va a tener propiedades específicas. De ahí vamos a tener la siguiente división. Las sustancias se dividen en puras y en mezcla. Y dentro de las sustancias puras vamos a tener a elementos y a compuestos. Y por otro lado, en cuanto a mezclas, tenemos homogéneas y heterogéneas. Una sustancia pura es aquella en la cual solo hay un tipo de partículas. Todas son iguales, son específicas y van a ser constantes. Dentro de sustancia pura, como les había mencionado, podemos tener tanto elementos como compuestos. Recuerden que los elementos son aquellos que vamos a encontrar dentro de la tabla periódica y cuyos átomos son exactamente iguales. Sin embargo, cuando hablamos de un compuesto, es la unión de dos o más elementos. Algunos ejemplos de sustancias puras son el agua. Sin embargo, el agua que normalmente tenemos en la tierra o la que conocemos de forma normal no es agua pura, es agua con sales minerales o con algunos compuestos que vienen incluidos. Por lo tanto, para poderla purificar se tiene que llevar a cabo un procedimiento. Y de ahí que exista el término de porcentaje de pureza para poder saber cuántas partículas iguales de determinado compuesto o elemento hay dentro de un reactivo en especial. También podemos hablar de elementos tales como el oro, el mercurio, el cobre, pero también tenemos compuestos como el cloruro de sodio, que es la sal común. También podemos hablar de la plata, del azúcar, el cloruro de magnesio, entre otros. Por otra parte, tenemos mezclas que van a ser la combinación en cualquier proporción de dos o más sustancias puras. En la mezcla hay algo muy importante, que cada sustancia que se involucra va a conservar sus propiedades físicas y químicas. Por lo tanto, posteriormente se pueden separar mediante procedimientos físicos. Dentro de estas tenemos a las homogéneas, en las cuales no vamos a poder distinguir las diferentes sustancias que la componen y van a presentar un aspecto uniforme. Un ejemplo es el agua de mar, que como sabemos es agua con sal, pero que lo vemos todo con un mismo aspecto. Igual a lo mejor un café, una malteada, la leche, la gasolina, el petróleo son ejemplos de sustancias homogéneas. Por otro lado tenemos a las sustancias heterogéneas, en las que vamos a distinguir perfectamente los componentes que hay dentro de ella. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el mármol. Acá tenemos un ejemplo de una ensalada
o bien de agua con aceite, que son dos líquidos no miscibles entre sí. Para reflexionar, les invito a que miren a su alrededor e identifiquen de las cosas que ustedes utilizan en su vida diaria, ya sea que utilizan o que consumen, identifiquen cuáles son sustancias puras y cuáles son en mezcla. Les aseguro que todo podría caber dentro de esa clasificación. Entonces, podrían observar a lo mejor la leche, el refresco, el shampoo, el jabón. Dentro de todas ellas podemos distinguirlos. Por otro lado, los estados de agregación de la materia son la forma en que las partículas se congregan o se agregan para poder formar un objeto. Tenemos 4 estados de agregación. Los primeros 3 ustedes los conocen seguramente muy bien porque los hemos visto durante toda nuestra vida, que son sólido, líquido y gas. El ejemplo más común para hablar sobre estados de agregación es el agua, ya que el agua la vamos a encontrar en los 3 estados de agregación en la naturaleza, es decir, en condiciones normales de presión y temperatura. Sin embargo, también existe el estado plasmático, donde, como podemos observar, se encuentran iones positivos junto con electrones. Hablaremos un poquito más adelante sobre este estado. Vamos a empezar hablando de los sólidos. Los sólidos, como lo podemos observar en la imagen, las partículas se encuentran sumamente unidas, por lo cual esto provoca que la movilidad intermolecular sea prácticamente nula. Y al estar tan unidas, los sólidos van a tener una forma y un volumen totalmente definidos, es decir, que no son fluidos. O sea, cuando yo quiero mover una sola de las moléculas, no lo puedo hacer, se tienen que mover todo en conjunto. Por eso se dice que no son fluidos. En los sólidos, las fuerzas de cohesión que mantienen unidas a las diferentes moléculas van a ser muy fuertes, y esa es la razón por la que no van a poder fluir. Vamos a pasar ahora a los líquidos. En los líquidos lo que vamos a observar es que las moléculas están un poco más separadas, o sea que las fuerzas de cohesión van a ser menores. Otra característica muy importante de los líquidos es que sí van a tener un volumen definido, pero su forma puede variar. Es decir, los líquidos van a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de 1 litro de agua, el volumen no cambia a pesar de que yo cambie de un recipiente a otro. Continúa siendo 1 litro. Sin embargo, la forma puede cambiar de acuerdo a ese recipiente. Las moléculas, aquí podemos observar que se pueden desplazar o fluir. ¿Por qué? Por ese espacio que existe entre las moléculas. Y eso es lo que permite considerar a los líquidos como fluidos, ¿ok? Esa posibilidad de moverse poco a poco las moléculas. Ahora, las fuerzas de cohesión en los líquidos van a ser menores y, como podemos observar, en la parte de la superficie, o sea, la división entre el líquido y donde comienza el aire, aquí se va a formar una membrana tensa a la que conocemos como tensión superficial. ¿Por qué? Porque las moléculas de la superficie únicamente son atraídas con fuerzas de cohesión que ven hacia abajo, y eso permite entonces formar esta membrana. Esa membrana se puede romper con algunos químicos muy específicos a los que se les denomina surfactantes. Hablemos ahora del estado de agregación gaseoso. Como pueden observar en la imagen, las partículas se encuentran sumamente alejadas unas de otras, por lo cual va a haber una gran velocidad una gran velocidad de movimiento que va a permitir que estas moléculas se desplacen en cualquier dirección y sentido. Algo muy importante es que los gases ocupan todo el espacio del cual disponen. En los líquidos veíamos que, a pesar de tener un recipiente mayor, pues las moléculas únicamente ocupan el volumen necesario. En cambio, los gases, al moverse de tal forma, van a ocupar ese espacio en su mayoría. A esta propiedad que tienen los gases se llama expansibilidad. Sin embargo, no tienen una forma ni un volumen fijos, pero se pueden comprimir. Esta propiedad se le llama comprensibilidad, que significa
que a través de presión y temperatura se pueden comprimir esas moléculas o esas partículas de tal forma que queden dentro de un volumen fijo, que es el caso de los gases que podemos adquirir dentro de un tanque, por ejemplo. En los gases las fuerzas de cohesión son nulas, o sea, no hay ninguna fuerza que mantenga unidas estas moléculas. Al contrario, existe otra fuerza que se llama de repulsión que va a permitir que todas las moléculas se separen unas de otras de forma constante. La presión y la temperatura pueden hacer cambiar su volumen. Para que haya un cambio de fase, es necesario que cambie la temperatura. O sea, si yo tengo algo en estado líquido, lo puedo hacer pasar a otro estado siempre y cuando modifiquemos la temperatura. Entonces, por ejemplo, si un sólido lo calentamos, lo podemos convertir en un líquido y a este proceso se le llama fusión. El caso contrario, si un líquido lo queremos pasar a un sólido, lo que hay que hacer es disminuir la temperatura y se llama solidificación. Esto, un ejemplo clásico sería pues la formación de hielos, ¿no? Ahora, la transformación de líquido a gas se realiza calentando el líquido. Al calentar el líquido, aumenta la energía entre las moléculas, eso permite que haya expansibilidad y por lo tanto se forma un gas. Y este cambio se llama evaporación. Cuando un gas se enfría, se convierte en líquido y a este cambio se le denomina condensación, que es el ejemplo que sucede con la lluvia. El gas que estaba contenido en las nubes, al bajar la temperatura, se condensa y se convierte en un líquido. Y finalmente, los sólidos, al ser expuestos a altas temperaturas, pueden pasar a gas sin necesidad de pasar por el líquido y a esto se le llama sublimación. Y que por ejemplo sería la nieve, un buen ejemplo de la sublimación. Y un gas cuando baja de temperatura puede ser convertido a sólido y a este fenómeno se le llama deposición. Estos 6 cambios de fase son los más importantes y los estaremos viendo de forma cotidiana en algunos fenómenos que suceden en la vida diaria. Aquí tenemos todos los 6 cambios de estado de agregación que se pueden generar. Por último, vamos a ver el estado plasmático o el cuarto estado de agregación de la materia. El plasma va a tener propiedades y características completamente diferentes a los otros estados. En ellos no vamos a observar ni forma ni volumen definido, pero se pueden contener dentro de un campo magnético, permitiendo de esta forma que pues lo podamos tener en condiciones controladas. Y el plasma se forma al calentar los gases a altas temperaturas. Cuando un gas se calienta a altas temperaturas, son muy altas, considerablemente altas, se genera la ionización, o sea que las partículas quedan cargadas eléctricamente, habiendo cationes y electrones dentro de toda esta masa de la materia. Y un ejemplo de algo que se encuentra en estado plasmático es el Sol, que como ustedes saben, pues no tiene ni forma ni volumen definido y que no se encuentra en ninguno de los otros estados que hemos visto anteriormente. Esto sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, me gustaría que me la hicieran llegar y les invito a que observen a su alrededor y traten de definir a todas las sustancias que se encuentran dentro de alguna de esas clasificaciones. Hasta la próxima.